En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía San Antonio Abad, San Antón, que celebramos este viernes: cada mañana pensad que este puede ser el último día de nuestra vida y vivir tan santamente como si en verdad lo fuera. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, estamos contigo durante prácticamente media hora. La próxima media hora vamos a hablar, entre otros asuntos, de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, porque entre el 18 y el 25 de enero, todos los años, en torno a la fiesta de la conversión de San Pablo, que es el día 25, pues se celebra una semana, un octavario de oración por la unidad de las iglesias cristianas que, como sabemos, pues a lo largo de la historia se han separado, los católicos, los protestantes, evangélicos. Y pues vamos a hablar de eso con José Moreno Losada, que es el delegado para estos asuntos en la diócesis. Pero Ana, cuéntanos más cosas. Tendremos a nuestros colaboradores habituales. Eduardo Márquez nos traerá una recomendación en internet. También nos iremos de escapada con Guillermo Díaz Manzano y la última palabra, como siempre, se la cederemos a Rafa Angulo. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es un clásico en la Iglesia, aunque hay que decir que en este terreno nos llevan en ventaja los hermanos separados. Fueron ellos los que comenzaron a orar por la unidad de los cristianos y después nos unimos nosotros a ellos. José Moreno Losada, Pepe Losada, que es delegado episcopal para el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Este año la jornada se centra en el credo, porque se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, que es donde se formula el credo, que es común a todas las iglesias católicas y protestantes. Sí, la Iglesia está celebrando ese 1700 aniversario, ¿no?, en el 325, cuando fue el concilio de Nicea, ¿no?, y se llegó a esa proclamación del credo trinitario, que es el credo que nos une a todos, ¿no? Y en esa celebración, por la Comisión Teológica Internacional que prepara este octavario, ¿no?, como bien dices tú, comenzó por una perspectiva de las iglesias luteranas y protestantes, después la Iglesia también se sumó a él y hoy está universalizado, lo hacemos todos, ¿no? Han tenido a bien que sea ese como el marco de comprensión y para eso se ha elegido pues el texto evangélico del Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con Marta y María, que ha muerto Lázaro, ¿no? Entonces se establece ese diálogo entre Marta y María. Sí, yo creo que al último día. Entonces Jesús le dice: yo soy la resurrección, ¿no? Y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y Marta dice: sí, yo creo que tú eres el Mesías, ¿no? ¿Y cómo está el diálogo interreligioso, el diálogo entre distintas confesiones cristianas? Porque cada año va habiendo evoluciones, avances, pero son muy lentas. Bueno, depende de dónde miremos el tiempo, ¿no? Como dice la Biblia, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Lo que sí es cierto es que estamos más cerca. Es decir, ¿qué entendemos por la cercanía? A lo mejor la visión de llegar a una sola institución, a lo mejor eso no lo vamos a lograr nunca, pero entrar en la comunión de una dirección, de un camino, ¿no?, de una perspectiva de esperanza, pues en eso hemos avanzado bastante, ¿no? Es decir, que este año, por ejemplo, celebremos juntos este aniversario y todos reconozcamos que ese credo nos une y que más es lo que nos une que nos separa. Ya estamos en un sentido de comunión espiritual y teológica bastante profundo, que después se va alargando al sentido del bautismo, al sentido de la gracia, al sentido... Es decir, que en ese sentido, más cerca que nunca estamos ahora. Bueno, más cerca que nunca, no estábamos más cerca cuando era el concilio de Nicea, pero a nivel ecuménico, una vez que nos separamos, ahora estamos con una visión mucho, porque además hay interés, ¿no? Hay interés por las iglesias, por lo menos tradicionales, hay un interés fuerte de avanzar. Claro, en el avance no es la negación de lo que cada uno es, ahora es avanzar en la común búsqueda de la verdad, que todos nos acercamos a ella. Que no es poco. Claro, es decir, si ya estamos buscando juntos. Yo he estado haciendo el año pasado un curso que ahora hago online de Biblia y espiritualidad, y yo la formación bíblica de espiritualidad, de Éxodo y de Deuteronomio me lo ha dado un profesor que es protestante y me lo ha dado en una facultad católica.
Esos son elementos que tú dices, bueno, pues eso ya habla de una visión de unidad, ¿no? Y después yo creo que también en lo que es la dimensión ecológica, ¿no? Lo que es la casa común. Claro, lo que es la dimensión social, en eso estamos en una voz común, ¿no? Distinto es lo interreligioso, pero en eso tenemos que hablar, los fratelli tutti, ¿no? Lo que responde a la Iglesia Católica y el planteamiento ante las religiones es revolucionario, que no es que lo haya empezado el Papa Francisco. El Papa Francisco lo que hace es recoger mucho proceso y darle una formulación, ¿no? en esa encíclica, ¿no? Entonces, estamos en una semana de oración y, hombre, entre las religiosas por excelencia orantes son las contemplativas. Vamos a escuchar unas palabras de la superiora del convento de Carmelitas de Talavera, de Judith Isabel. Se acerca una semana que es grande, que es centro, que inicia nuestro año, que nos une realmente. Dice Santa Teresita que en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Y Jesucristo es eso, Dios es amor, porque Él es Dios. Entonces eso es algo que nos une a todos los cristianos en el mundo entero, nos une el verdadero amor. Nosotras desde la contemplación buscamos vivir en esta esperanza, buscamos vivir en este amor que nos lleva a todos a ser uno verdaderamente en Cristo. Siempre, siempre unidos en la oración desde este Carmelo. Bueno, pues es muy interesante lo que nos dice Judith. Bueno, pues las comunidades contemplativas, yo como delegado es una cosa que estoy subrayando muchísimo, porque primero, son orantes siempre, ¿no? Yo creo que ellos son corazón de la Iglesia, como dice Judith, ¿no? Que ejercen en el amor, ¿no? Y que tienen una mirada amorosa sobre el mundo y que oran por la unidad de ese amor trinitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí son un referente. O sea, yo creo que las religiosas contemplativas son pulmón de la Iglesia, que nos están llamando continuamente a reconocer quién es el absoluto y a darnos cuenta que todos somos criaturas y que estamos llamados a la unidad, ¿no? Entonces yo, mira, cuando viene el material de la conferencia episcopal, el primero que separo y al que evito que no se les envíe es a las 13 comunidades contemplativas religiosas que tenemos en nuestra diócesis. ¿Y sabéis por qué? Pues digo, seguro que se lo leen, seguro que lo usan y seguro que rezan. Sí. Y yo digo, ese núcleo de la semana no lo voy a perder yo de ninguna manera en lo que esté de mi parte. Y por eso este año, uno de los primeros actos que vamos a tener va a ser en el templo jubilar del convento de la Inmaculada Concepción de Villanueva, templo jubilar de la Franciscana, y allí vamos a hacer una vigilia de oración ecuménica el próximo lunes, día 20. Cuéntanos qué hay entre manos, qué tenéis preparado para pues sí, esta semana. Tenemos cositas, ¿no? Porque siempre hacemos cositas, es decir, está esto que decíamos, por ejemplo, de la oración de los conventos de clausura, y después está lo que cada comunidad, cada parroquia, cada grupo haga de lo que hemos mandado, además, una serie de cosas que decimos, lo que se puede hacer en una parroquia, y ponemos como 10 o 12 cosas singulares y pequeñas que se pueden hacer, ¿no? Para mí eso es lo importante, ¿no? Que todos los cristianos en este octavario, sea en la misa del domingo, en la misa de diario, en una adoración ante el Santísimo, pues hagamos la oración y pidamos, ¿no? Y utilicemos esos materiales y sensibilicemos, ¿no? De que todos queremos la unidad y que es una responsabilidad de todos los cristianos. Después hacemos algunos gestos que sean más simbólicos o más diocesanos para que puedan estar como referentes, ¿no? Y que apoyamos más desde la delegación en este sentido. Entonces, pues en eso, pues vamos a empezar con unas misas votivas por la unidad de los cristianos. El misal, hay unas misas específicas, 3, A, B y C, misa de oración por la unidad de todos los cristianos. Pues nosotros invitamos este año a que se hagan esa liturgia en las misas de los domingos, en alguna misa, ¿no? Y en concreto lo vamos a hacer, tenemos un encuentro con cursillistas de la zona de Mérida, que lo vamos a tener en una gran parroquia como es la de San José Obrero, en Guadalajara, y ahí vamos a empezar rezando por la unidad con los cursillistas. Y por la tarde, a las 7, lo haremos en otra parroquia importante de Badajoz, que es la parroquia de Guadalupe. Y después ya, en un sentido más abierto, ¿no? Haremos que hemos dicho en el templo jubilar del Monasterio de la Inmaculada Concepción, en Villanueva de la Serena, que eso lo haremos el lunes día 20 a las 7 de la tarde. Y el día 21 haremos un acto más central dentro de la semana, que será en la capilla de los Padres Claretianos
en Almendralejo. Allí lo haremos, como ya viene siendo habitual, unas veces en su iglesia, otras veces en la nuestra, con la comunidad ortodoxa rumana. Ahí participará y presidirán el arzobispo de Mérida Badajoz, don José, y el pope Joan de la Iglesia Ortodoxa Rumana, que ya es tradicional entre nosotros y nos conocemos mutuamente. Y después, con la Iglesia Presbiteriana, lo vamos a hacer en Los Santos de Maimona. El día 22, a las 8 de la tarde, tendremos también una celebración ecuménica de encuentro. Y después tendremos el día 24 aquí en Badajoz, en el Salón de Actos de la Parroquia de Guadalupe, y acabaremos la semana, la clausuraremos pues en la concatedral, Dios mediante, Mérida. En Mérida, donde haremos la misa y después haremos un convivir entre cristianos de distintas iglesias. Pues vamos a escuchar a Santi Morán, que es el joven al que tú aludías antes, que es paraguayo y es de la Iglesia Bautista. Mi nombre es Santiago Morán y soy un migrante paraguayo que vive aquí en Badajoz. Y estoy muy contento porque se acerca una semana en donde vamos a celebrar con otros hermanos de distintas confesiones la unidad a través del diálogo, a través de la escucha, a través del compartir otras experiencias que nos conciernen a cada uno y a través de la fraternidad. Y todas estas cosas se comportan como generadores de esperanza en un mundo de muerte. Y me encanta esta celebración ecuménica porque realmente hace resaltar aquello que es fundamental para nuestra vida cristiana, que es la lucha, que es el perseguir la dignidad y también el poder crear un mundo nuevo. Entonces estoy contento el que en ese tiempo, a través de nuestras experiencias que cada uno de los migrantes y no migrantes viven para poder reflejar a Jesús en su caminar. Bueno, estamos hablando con José Moreno Osada, que es el delegado episcopal para el diálogo, para el ecumenismo y el diálogo interreligioso, porque del 18 al 25 se celebra la Semana de Oración, o el octavario también llamado, de oración por la unidad de los cristianos. Bueno, aquí en Badajoz hay muchas comunidades no católicas, Pepe. Pues sí, bueno, pues hablamos de la Iglesia Bautista y después lo que hay son capillas e iglesias evangélicas de rango pentecostal. Ahí nos es más difícil llegar. Ellos hacen una función que es muy de comunidad, ¿no? De acogida emocional, de celebración, de canto, y fundamentalmente son miembros creyentes que llegan de Latinoamérica o de estos lugares, ¿no? Y ahí cobran una identidad, un lugar de acogida, una seguridad. Pero, bueno, el Papa dice, oye, tenemos que abrirnos muchos a ellos, ¿no? Porque aunque ahora mismo haya diferencias, realmente ellos tienen y usan el mismo evangelio que nosotros, ¿no? Yo alguna vez me he encontrado con algún joven que él ha hecho su recorrido normal de bautismo, de comunión, allá, ¿no? En Latinoamérica, y cuando han llegado aquí, acaban en una iglesia, a lo mejor protestante, ¿no? ¿Y cómo habéis dado ese paso? Dice, porque llegamos aquí y fue donde nos sentimos acogidos, donde vimos gente de nuestro país, gente que celebraba, y como eso nos ayudaba interiormente, ¿no? Y entonces para mí eso es un reto como delegado de migraciones, además de ecumenismo, que es cómo acogemos en nuestras liturgias y en nuestras comunidades a personas que vienen con experiencias, también de comunidades y eclesiales, pero que son de otro orden, ¿no? De un catolicismo popular, de una experiencia interna, de unas devociones, de una necesidad de expresarse con el canto, una acogida en la comunidad que es cariñosa, que le identifica, que... ¿no? Claro, eso claro. Para ellos son frías nuestras celebraciones. Acaba de llegar a España Erasmo, que es un nicaragüense católico que está perseguido por el régimen nicaragüense y que ha tenido que salir de allí, dejar ahí a parte de su familia y venirse a España para que no lo maten. Vamos a escuchar a Erasmo. Creo en un Dios Padre Todopoderoso. Qué bonitas palabras las que nos unen. La creencia en creer en un Padre amoroso, a vivir en una fe, en un credo que nos une a todos, que es pública, que se debe contar, que se debe de vivir, que debe ser activa cada día. Pero qué difícil que es vivirla cuando te privan de la libertad de creer, de la libertad de expresar lo mucho que amas a un Dios vivo, que todo lo puede. Cuando te ofenden, te escupen, te persiguen, te callan por creer. Como cristianos, eso es lo que nos pasa. Mi nombre es Antonio.
Vengo de Nicaragua. He venido huyendo por persecución religiosa, por amar a un Dios que es tan bueno en un país donde amar a Dios ya no es tan bueno, donde se debe de referenciar a un gobierno dictador, un régimen que solo quiere que ames a Dios a su manera, como ellos lo dicen. Te quieren indicar y seguir y adoctrinar de tantas maneras que solo lo pueden hacer, al final convirtiéndose ellos en los únicos dioses. Qué triste, qué tristeza que tengas que abandonar un país donde has dejado tu amor, tus raíces, tu ombligo, tu carne, tu todo, por seguir en un futuro mejor para los que dejas allá. Las raíces nunca se dejan, como el Padre nunca dejó a su Hijo y lo acompañó hasta la cruz. Una cruz que ahora mismo vivo, pensando en los que allá dejé, en mi ombligo, en mis hijos y en mi madre. Y a vivir acá con lo poco que me queda en un país donde el credo no lo viven tanto y me ha costado aún formar parte de este mundo cristiano. Cristo fue para todos y se entregó por todos. Ojalá que algún día en este país me logran acoger y permitirme vivir mi fe a como Dios lo manda, amándolo a Él y a nuestro prójimo. Feliz, feliz día, aunque triste para mí. Estamos terminando, Pepe Moreno Losada, que es, repetimos, el delegado episcopal para el ecumenismo y el diálogo interreligioso. ¿Una última idea? Pues, ¿crees esto? ¿Cuál es tu credo? ¿Tiene que ver con tu vida? ¿Tu vida está tocada por tu credo? Yo me quedo con ese interrogante. Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias. A ti. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Y seguimos con el programa y lo hacemos con Evangelización 2.0. Es hora de encender nuestros dispositivos móviles y escuchar a Eduardo Márquez. Hola, muy buenas. Pues presentamos esta semana el podcast Rezar en Familia, el cual podemos escuchar a través de la plataforma de Spotify. Este podcast nos ayudará a profundizar en el amor y en el conocimiento de Dios. Tendremos además entrevistas inspiradoras con análisis de expertos y el rezo de devociones tradicionales como el Santo Rosario, las letanías o la coronilla de la Divina Misericordia. Es un espacio que une historia, espiritualidad y fe, llevando la evangelización al mundo digital. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La adoración eucarística perpetua de Mérida te invita a estar con el Señor en la Iglesia del Carmen, en la calle Almendralejo. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al teléfono 620 32 25 37 y súmate a los adoradores de Mérida. Te esperamos. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Llega la escapada. Juanjo, ¿dónde nos iremos hoy? Pues vamos a preguntarle, Guillermo, cuéntanos. Queridos radioyentes, continuamos con las basílicas jubilares en este año de gracia que el Santo Padre y la Iglesia nos conceden. En el corazón de Roma, a menudo eclipsada por la majestuosidad de la Basílica de San Pedro, se encuentra la Basílica Mayor de San Juan de Letrán. Con su profunda espiritualidad y su rica historia, es el alma de la Iglesia de Roma y el asiento del Papa como obispo de Roma. Un testimonio vivo de la historia de la fe cristiana. Conocida como la madre de todas las iglesias, la Basílica de San Juan de Letrán ocupa un lugar preeminente en la jerarquía de los templos cristianos, ya que es la sede del Papa como obispo de Roma. Este detalle la convierte en un punto de referencia único donde la Iglesia ejerce su autoridad espiritual sobre la ciudad y el mundo. Fundada en el siglo IV por el emperador Constantino, esta iglesia fue la primera que se construyó bajo el Imperio Cristiano y desde su origen fue consagrada como la Catedral de Roma, estableciendo así su estatus especial como lugar de culto y como centro del episcopado romano. El altar mayor está dedicado a San Juan Bautista y dentro de la basílica se encuentran las reliquias de San
de los apóstoles Pedro y Pablo. La veneración de estas reliquias, que atraen a miles de peregrinos de todo el mundo, es una muestra palpable del vínculo entre la historia de la salvación y la vida de la Iglesia. La basílica fue consagrada en el año 324, cuando el emperador Constantino había legalizado la fe cristiana con el Edicto de Milán. Durante su construcción, los cristianos ya no temían el martirio, sino que celebraban su fe con libertad y sin miedo. El interior de la Basílica de San Juan de Letrán es un lugar de inmensa belleza, donde el arte y la espiritualidad se entrelazan. Uno de los elementos más impresionantes es la Cátedra de San Pedro, una silla de madera que, según la tradición, perteneció a San Pedro mismo. Situada en la capilla de la cátedra, se ha convertido en un símbolo del Papa como sucesor de San Pedro y líder de la Iglesia Universal. Más allá de la grandeza arquitectónica y artística, la Basílica de San Juan de Letrán es ante todo un lugar de oración y encuentro con Dios. Cada día, miles de fieles y peregrinos llegan a este sagrado lugar para celebrar la Eucaristía, pedir por sus intenciones o simplemente para hallar paz en el silencio de sus naves. La Basílica, con su atmósfera serena y espiritual, es un refugio para el alma, un lugar donde se experimenta la presencia de Dios en medio del bullicio de la ciudad. Cada vez que el Papa celebra la misa en esta basílica, los fieles se sienten partícipes de una historia que trasciende los siglos. La Basílica Mayor de San Juan de Letrán sigue siendo un faro de luz espiritual hoy, un testimonio viviente de la historia de la Iglesia y un lugar donde los creyentes pueden sentir la cercanía de Dios. Como sede del Papa, es el centro del cristianismo en Roma, un lugar donde la historia de la salvación se vive y se celebra cada día. La Basílica de San Juan de Letrán es un testimonio de la permanencia de la fe cristiana a lo largo de los siglos, un refugio espiritual para todos aquellos que buscan encontrar él en medio de la vida cotidiana. Cada piedra, cada frescura, cada rincón de esta iglesia respira la historia de una iglesia que, a pesar de los desafíos y las pruebas, sigue siendo un faro de esperanza y de luz para el mundo entero. Ve y verás. Pues no es maldecino tampoco, Guillermo. Estas de las basílicas mayores de Roma tienen su cosa. Sí, sí. Nos vamos, Ana. Ya solo nos queda la última palabra. Se la cedemos, como siempre, a Rafa Angulo. El único superviviente de un naufragio, allá en las aguas del inhóspito Océano Índico, llegó a la playa de una diminuta y deshabitada isla. De rodillas, sobre la arena, miró al cielo y rezó fervientemente a Dios pidiéndole ser rescatado. Cada día pasaba horas arrodillado, rezando y escudriñando el horizonte en busca de ayuda, pero ésta no parecía llegar. Pasó el tiempo y, cansado de esperar, asumió que tendría que organizar allí su vida. Optó por construirse una cabaña de madera para protegerse de las inclemencias del tiempo y almacenar allí sus escasas pertenencias, que se fabricaba a base de hojas, palos, cocos, piedras. Una tarde salió a buscar alimento por la isla. Al regresar, encontró a su cabaña partida por un rayo y envuelta en llamas, con el humo ascendiendo hasta el cielo. Había perdido lo poco que tenía. Con tristeza y lleno de rabia, gritó una y mil veces: «¡Dios mío! ¿Cómo puedes hacerme esto a mí?», hasta que, agotado, se quedó dormido sobre la playa. A la mañana siguiente, el sonido de un barco que se acercaba a la isla le despertó. Por fin venían a rescatarle. «¿Cómo supieron que estaba aquí?», preguntó el cansado hombre a sus salvadores. «Vimos su señal de humo», contestaron ellos. En la vida hay situaciones en las que nos caen rayos, truenos, centellas, estruendo y estampidos. En esas ocasiones, la mayor de las tentaciones es pensar que Jesús no nos oye, que rezar no sirve para nada. Pero ese mismo Jesús es el que anduvo sobre las aguas y anda por encima de los elementos atmosféricos. «Ánimo, confiad, que soy yo», le dijo a los apóstoles, «que tengo poder para calmar todas las tempestades». Esos momentos de desolación, de desconcierto, de rabia, de no saber qué hacer, Dios permite que los tengamos, como igual que permite que tengamos miedo, porque tormentas las tenemos. Pero Él está en medio de nuestras dificultades. Cuando llega el momento de máximo dolor, mi cuate del incendio saca un humo sanador. Ya se va pa' su barco la galeona, sus papeles en regla, y el niño Dios en los brazos. En la santa de plata deja el convento, ahora el cano es su trono, el firmamento es su techo. Santo Domingo lucía como un agua, y la marina entera vibra al cantar la salve marinera con que despide a
la rosa más bella de su abril.